Bien, damos gracias a nuestro Dios por la numerosa clase de hoy. A pesar del cambio de horario, lo bueno es que no nos confundimos y pudimos llegar en forma oportuna a la clase de la escuela dominical. El propósito, sin lugar a dudas, es aprender de la palabra de Dios. En la palabra de Dios nosotros podemos conocer la voluntad de Dios y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Y en la medida que vamos conociendo a Dios, relacionándonos con Dios, nos vamos a dar cuenta de que va a existir en nuestra vida una mayor comprensión de lo que ocurre en nuestro entorno. Vamos a tener una mayor comprensión de lo que ocurre en nuestras vidas. A veces muchos cristianos no saben por qué están pasando por problemas. Sin embargo, cuando tenemos la comprensión de Dios, sabemos que Dios, más allá de ese problema, tiene un propósito glorioso. Detrás de cada problema, de cada prueba, el propósito de Dios es perfeccionarnos para que en nuestro carácter seamos fortalecidos y cada día crezcamos en gracia y sabiduría hasta llegar a la plenitud del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Jesucristo el Señor. Les invito para que oremos un momento en su presencia. Padre, te bendecimos en esta mañana y te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor, porque tú has puesto en nuestro corazón ese anhelo, ese deseo, esa necesidad de buscar de tu presencia y aprender de tu palabra. Por eso nos presentamos en tu presencia para bendecirte, para agradecerte y para adorarte, Señor. Tú eres digno de adoración, tú eres digno de recibir la suprema alabanza. Por lo tanto, Señor, nosotros como tus hijos, al estar en tu presencia, te agradecemos y te bendecimos, Señor. Pero también rogamos que sea tu Santo Espíritu en esta mañana el que traiga la revelación, el que traiga la enseñanza, el que abra nuestro entendimiento, el que traiga la comprensión en nuestros corazones de tus propósitos y de tu palabra. Bendícenos, Señor, en esta mañana y usa mi vida, Señor, para la gloria de tu nombre. Pon gracia y pon unción, Señor, sobre mi vida para que, Dios mío, tu palabra pueda, Dios, obrar, impactar en cada corazón y de esa forma, Señor, haya una revelación, Dios mío, en cada uno de mis hermanos y hermanas que en esta mañana están presentes. Yo ruego también por aquellos que no pudieron estar en esta mañana, por aquellos que tuvieron algún problema, alguna necesidad o quizás alguna enfermedad. Ruego, Señor, que tú le visites con tu Espíritu Santo, Señor, y le bendigas, Señor, restáurale, fortalécele, dale victoria, Señor, en cualquier situación que estés pasando. En el nombre de Jesús, gracias, mi Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Continuamos la secuencia de estudio que estamos teniendo acá en esta clase de adultos. Estamos estudiando el libro de los Hechos y hasta la semana pasada habíamos avanzado 13 capítulos del libro de los Hechos y veíamos que en el capítulo 13, esto es a un modo de resumen de las clases anteriores, en el capítulo 13 Pablo y Bernabé fueron elegidos por la iglesia de Antioquía, más bien por el Espíritu Santo, desde la iglesia de Antioquía para llevar el mensaje a los gentiles, a otras naciones. Entonces Pablo y Bernabé, apoyado por Juan como su ayudante, salieron en este primer viaje misionero y allí pasaron por varias ciudades. Fueron enviados desde Antioquía, desde Antioquía, no es Pisidia. Bueno, desde la Antioquía principal, en lo que es ahora Turquía, y fueron enviados con el propósito de que el mensaje sea conocido por todas las naciones. Recordemos que el Evangelio nació en Israel, en Jerusalén propiamente tal. Allí cuando Jesucristo realizó su ministerio, muchos de los judíos se convirtieron al Señor y la iglesia, la primera iglesia que Jesucristo tuvo, estaba conformada solamente por judíos. De hecho, los apóstoles eran judíos, ¿ya? Y luego en el derramamiento del Espíritu Santo, cuando Pedro se paró frente al pueblo que había llegado a adorar a Jerusalén, allí todos los oyentes eran judíos. Por eso Pedro envió este mensaje al pueblo judío. Se entiende por pueblo judío los descendientes de Israel que asumían o abrazaban la religión que se practicaba en Judá, por eso le decimos judío. Entonces Pedro se levanta frente a ellos y les dice: a ese Jesús, el que ustedes mataron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por lo tanto, en ese momento se convirtieron 3.000 y después 5.000. En cosa de un mes aproximadamente ya eran 20.000 personas que estaban
abrazando la fe en Jesucristo, creyendo que Jesucristo había resucitado de los muertos, creyendo que Jesucristo era el Señor. Entonces, la iglesia primitiva originalmente fue compuesta solamente por judíos, pero el amor de Dios es para todo el mundo. Recuerden que el texto que nosotros no sabemos de memoria, Juan 3:16, dice: de tal manera amó Dios al mundo, no solamente a los judíos. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Entonces ese texto lo sabemos, pero entendamos que allí Dios está reflejando el amor al mundo, no solo al pueblo judío. Es cierto, a los suyos vino Jesús, pero los suyos, los judíos, no le recibieron. Por lo cual, a todos los que le recibieron, a los demás, y a los que creen en su nombre, le dio la potestad, el derecho, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. A todos, no solo a los judíos. Entonces, Dios no hace acepción de personas, bien lo dice nuestra hermana Mora Irma. Entonces, esto es lo que le costó entender a los apóstoles. Recordemos que en uno de los capítulos anteriores del libro de los Hechos, cuando estudiamos a Pedro, vimos que él tuvo que recibir una visión de parte de Dios para que él entendiera que Dios no hace acepción de personas. De tal manera que ahí recién entendió que Cornelio y su familia podían ser salvos a pesar de que no eran judíos. Entonces, allí Dios luego, posteriormente levantó a Pablo, que era Saulo, el que perseguía a los cristianos, y le asignó una tarea especial y lo levantó como apóstol a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todos aquellos que no forman parte del pueblo judío, todos, incluyéndonos nosotros. Entonces Pablo fue con una tarea específica, fue encomendado apóstol a los gentiles. En otras palabras, tenía que ir a predicar al mundo, no a Jerusalén, porque en Jerusalén estaban los apóstoles, Juan, Santiago, Pedro, ellos tenían la función principal en esa zona, pero en las demás zonas, Pablo, junto con Bernabé, fueron elegidos para llevar este mensaje. Y ahí comienza el primer viaje misionero. Ahora, lo que al hablado está hasta el capítulo 13. En el capítulo 13 concluye que estaban allí en Antioquía, pero de Pisidia, que era un pueblo más chico. Dentro de Turquía habían dos Antioquías, la principal y un pueblo pequeño que era de Pisidia, de la provincia de Pisidia, ¿ya? Entonces eso es natural y eso se da incluso acá. Nosotros en Chile tenemos varias ciudades con el mismo nombre. Por ejemplo, aquí cerca de Quintero está Maitencillo, y por allá por Coquimbo también hay un Maitencillo. O sea, dos pueblos que tienen el mismo nombre. Eso ha ocurrido siempre. Entonces, cuando entraron a Antioquía de Pisidia, si bien es cierto, Pablo y Bernabé predicaron el Evangelio de Jesucristo y se presentaban siempre con este problema, porque principalmente ellos iban a las sinagogas. ¿Para qué? Para hacerle ver a los judíos que el Mesías que ellos esperaban ya había llegado y que es Jesucristo el Señor. Pero como eran pueblos gentiles, también había muchos gentiles y a ellos se les predicaba exactamente el mismo mensaje, de distinta forma. A los gentiles, a los paganos, se les decía que se volvieran de esos dioses para creer en Jesucristo. Y a los judíos les decían que el Cristo que esperaban era Jesucristo. O sea, el mensaje siempre fue Jesucristo el Señor, siempre. Solamente que se les predicaba de distinta forma porque había un distinto conocimiento. Es lo mismo que hacemos nosotros hoy en día. A la gente que no conoce a Dios, a los incrédulos, a los ateos, se les predica de una forma como haciéndole notar que toda la naturaleza fue creada por Dios. Porque a ellos no les podemos hablar de religión, porque no entienden religión. Pero cuando nos encontramos con gente religiosa que viene de otras denominaciones, de otras corporaciones, de otras instituciones religiosas, tenemos que hacerle ver que el Dios que ellos creen determinó un camino para creer en Él, que es Jesucristo el Señor. Y que se alejen de los otros caminos que ellos se han levantado, los santos, las vírgenes, las buenas obras y todo eso, porque los religiosos hacen eso, creen que con buenas obras se van a salvar. Y no, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es por medio de Jesucristo. Es decir, creer que Jesucristo es el Señor es lo que nos da la salvación. Ya lo he repetido en varias oportunidades, pero Pablo lo resume así en Romanos.
Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si que si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, déjalo nomás, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, la salvación es por medio de Jesucristo. Ese es el mensaje que los apóstoles llevaban tanto a los judíos como a los gentiles. Bien, llegamos entonces al capítulo 14, donde se nos narra la conclusión del primer viaje misionero. Ellos venían saliendo de Antioquía de Pisidia, donde habían ganado a judíos, donde habían ganado a gentiles, pero donde se habían levantado los gobernantes, donde se habían levantado algunas mujeres pudientes, y todos a una se unificaron para perseguir a los apóstoles, de tal manera que ellos tuvieron que salir de Antioquía de Pisidia y llegaron entonces acá al capítulo 14. Yo tengo acá el aparato este. Y ahí tenemos la conclusión. Capítulo 14:1. En la ciudad de Iconio. Los vamos a ir leyendo. Hechos capítulo 14, versículo 1. Pablo y Bernabé tienen éxito evangelístico en Iconio. Dice así: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Los griegos son los gentiles. Si eran gentiles que habían creído o se habían convertido a la religión judía, serían prosélitos, convertidos. Entonces, Pablo usó la misma técnica, la misma forma como lo había hecho en Antioquía de Pisidia. Ellos llegaban primero a la sinagoga, porque ahí estaba la gente que realmente estaba interesada en lo religioso. Y al predicar, dice, y algo que me llama la atención, dice, predicaban de tal manera que creyeron judíos y griegos. Esto es importante, porque ellos no solamente tenían un mensaje, ellos como individuos eran portadores de un mensaje y a través de su personalidad tenían que entregar ese mensaje. Entonces uno tiene que hacerlo de tal manera que la gente crea. Es importante esto. Fíjense que hay una ilustración que yo escuché hace muchos años y se me viene a la mente en este momento. La ilustración es la siguiente. Dice que en una plaza de pueblo, en una esquina había un charlatán, de estos que venden productos fáciles de comprar. Y en la otra esquina de la plaza había un evangelista. Y el evangelista predicaba, por supuesto, el mensaje de Cristo y el charlatán vendía su producto. Y toda la gente del pueblo de la plaza se fue a donde el charlatán. Y el evangelista en la esquina predicaba solo. Llegó la hora de almuerzo, se van a almorzar a un restaurante del pueblo y coincide el charlatán con el evangelista. Se sientan en la misma mesa y comparten, conversan. Y el evangelista le dice, ¿cómo lo haces tú? Le dice al charlatán, para que la gente te escuche y se acerque a ti. Y el charlatán le responde, mira, tú tienes una verdad que cuando la compartes parece que no te la crees. En cambio, yo estoy vendiendo una mentira, pero la estoy vendiendo como si fuera verdad. O sea, el charlatán le ponía color, le ponía pasión, le ponía ganas. Entonces, eso es muy importante, que Dios usa la personalidad del predicador para que la gente pueda creer. El mensaje es el mismo. Y por eso acá el texto dice que Pablo y Bernabé predicaban de tal manera que creían los judíos y los gentiles. O sea, la manera, la forma, la pasión, como un predicador entrega el mensaje tiene mucho que ver. Dios quiere usarnos con nuestra propia personalidad. No tenemos que imitar a nadie, no. Porque Dios le dio a usted una personalidad única y exclusiva. Somos todos diferentes. Ya lo he dicho en otras oportunidades. Fíjense que en este grupo numeroso de alumnos que hay en esta mañana, todos somos diferentes, 100% diferentes. Distinta educación, distinta formación, venimos de distintas familias, tenemos distintas costumbres, distintos hábitos, ¿verdad?
somos diferentes, aspecto físico diferente, totalmente diferente. Pero si hay algo en que somos iguales, es que todos tenemos el mismo Dios, la misma fe, el mismo espíritu. Por lo tanto, la fe, el espíritu, la palabra que tenemos en común, ahora tenemos que exponerla con nuestra propia personalidad. Si somos capaces de creer, compartamos entonces con la pasión de que verdaderamente creemos. Y de tal manera que nuestra fe va a contagiarse en la gente. Se va a contagiar, ¿por qué? Porque vamos a contar una verdad como si fuera verdad, no como que yo no la creo. Eso es importante, eso es importante. Incluso hasta los incrédulos van a creer en Jesucristo cuando nosotros entreguemos el mensaje con nuestra personalidad y bajo la unción del Espíritu Santo. Y más aún, cuando hablo de unción estoy hablando de poder. Cuando nosotros entregamos ese mensaje en forma apasionada, el Espíritu Santo respalda con su unción, con su poder nuestro mensaje y ocurre milagros. El Espíritu Santo permite que esa palabra pueda impactar el corazón y la persona sea transformada. El Espíritu Santo va a obrar sanidades, milagros. Él lo va a hacer en su momento y en su voluntad, pero es necesario que nosotros compartamos el mensaje como si lo creyéramos. Por eso dice acá, de tal manera que creían los judíos y los gentiles. Voy a pasar a Hechos, a la próxima imagen. Allí desde Hechos capítulo 14, desde el 2 al 6, nos narra el ministerio exitoso, que el ministerio exitoso creó oposición, forzando a Pablo a dejar Iconio, ¿verdad? Mire, la experiencia anterior, cuando en el versículo anterior decía que de tal manera predicaban el evangelio que creían judíos y cristianos, para ellos era una victoria refrescante porque venían de la persecución, habían salido de Antioquía de Pisidia, perseguidos, digamos un tanto desanimados, porque humanamente a veces uno no comprende el tema de la persecución. Normalmente Pablo se quedaba varios días en los lugares para que la gente que creyó pudiera adquirir un mayor conocimiento, porque si a los apóstoles estaban persiguiendo, a ellos también lo iban a perseguir, de tal manera que tenía que dejarlos preparados para el momento de la persecución. Y humanamente lo más probable es que hayan llegado desanimados a este otro lugar. Sin embargo, cuando tuvieron esa respuesta a la predicación que judíos y gentiles habían creído en el Señor Jesús, tiene que haber sido algo refrescante, algo victorioso, un descanso, es decir, estamos en la voluntad de Dios porque Dios nos está respaldando. Pero la verdad es que nosotros siempre vamos a estar en la voluntad de Dios cuando estemos dispuestos a obedecer y dispuestos a predicar el mensaje, aun cuando haya oposición, aun cuando nadie crea. Recordemos que Jesús mismo llegó en oportunidades a ciudades donde no pudo hacer ningún milagro, ninguno, por la incredulidad de la gente. Entonces, ¿qué se requiere para que la persona acepte al Señor? Se requiere fe en ello. Y nuestra pasión va a producir la fe, porque la fe es contagiosa, porque va a ver lo que hizo en nosotros, lo que está haciendo en nosotros. De hecho, en lo personal, no sé si ustedes lo saben, me parece que lo conté una vez, yo antes de conocer a Jesucristo, yo era un ateo, de esos que discutían con los evangélicos. Y les decía, ¿cómo ustedes están predicando de algo que no existe? Es que Dios, decían los evangélicos. Bueno, si ustedes dicen que Dios creó al hombre y dicen que Dios es perfecto, ¿cómo un ser perfecto pudo haber creado un ser imperfecto? Le decía yo. Y confundía a los evangélicos y discutía con ellos. Porque yo fui criado en un hogar bajo un prisma político donde se nos enseñó que no existe Dios. Materialista 100%. Sin embargo, cuando el Señor se reveló en mi vida, pude darme cuenta de que esto apasiona. Y yo he tenido la oportunidad de conversar y de predicar el Evangelio con gente incrédula en Dios, de esos que dicen que Dios no existe. Y por la gracia de Dios, ellos se han convertido al Señor. Entonces, tiene mucho que ver la pasión. Yo con ellos le pongo más color que con ustedes, porque con ustedes estoy conversando. Pero tiene mucho que ver
la manera en que uno entrega el mensaje. O sea, si lo creemos, compartámoslo con la misma fuerza. Entonces, acá pasamos a los versículos siguientes. Los voy a ir leyendo. Ustedes pueden seguir la lectura allí en su Biblia. Dice, pero los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlo y apedrearlo, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Entonces, fíjense que acá en este versículo, en la primera parte, dice que ellos hablaban con denuedo. Con denuedo. Sin embargo, existían dos grupos, los judíos y los gentiles. Los que creyeron fueron tanto judíos como gentiles los que recibieron el mismo mensaje, que la salvación es a través de Jesucristo. ¿Ya? Se convirtieron y ellos estaban con los apóstoles, estaban de acuerdo con ellos. Sin embargo, los que no creyeron, entonces comenzaron a hacerle olitas, comenzaron a ponerle trabas en el camino, comenzaron a hacerle problemas. ¿Por qué? Porque los que no creyeron están bajo una influencia satánica. Y a Satanás no le gusta que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Entonces usa a los incrédulos para poner y levantar oposición. Y en este caso ocurrió exactamente lo mismo. Pero ellos, Pablo y Bernabé, estaban conscientes de esta situación. Por eso dice aquí el texto que se quedaron por mucho tiempo. O sea, se quedaron no solo a soportar la oposición, sino a fortalecer la fe de los que habían creído, porque ellos tendrían que soportar la oposición en forma posterior. Y aquí vemos un trabajo no solo evangelístico de parte de los apóstoles, sino que también vemos un trabajo de discipulado. Eso es importante. Nosotros no solamente vamos a predicar que Jesucristo es el Señor para que la gente se salve, porque cuando ya son salvos, como en este caso, entonces ahora hay que fortalecer su fe y para que sean edificados, para que puedan entonces estar preparados para enfrentar la adversidad. De hecho, nosotros venimos a la iglesia para ser edificados, porque el evangelio en sí no es la iglesia. El evangelio en nuestra vida son 24 horas al día, 7 días en la semana, y usted no está los 7 días en la semana todas las horas metido en la iglesia. Pero acá venimos a fortalecernos, a prepararnos. ¿Para qué? Para enfrentar la adversidad en el mundo, para saber ser victorioso en nuestro quehacer diario. Es bueno que vengamos, que aprendamos, por supuesto, pero esto lo tenemos que atesorar y llevarlo al mundo. Recordemos que Jesús, cuando tomó a sus discípulos, les dijo, mira, he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. O sea, el propósito de Cristo es que nosotros vamos al mundo, no que nos apartemos del mundo, no. Vamos al mundo, que nos apartemos del mal, sí, que no hagamos el pecado que ellos hacen, por supuesto, pero vamos a ellos, por lo tanto, nosotros no tenemos que alejarnos de nuestras amistades, aunque sean mundanos o incrédulos, no. Tenemos que estar allí para influir sobre sus ideales, sobre su forma de pensar, influyendo con la forma de pensar que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones. Vamos, testifiquemos, seamos ejemplos, seamos referentes para ellos, porque en definitiva, la pasión que nosotros pongamos en nuestra predicación y nuestro testimonio de vida es lo que va a impactar sus vidas y sus corazones. Entonces, eso es lo que hacían los apóstoles. Se quedaron allí mucho tiempo, por mucho tiempo, para fortalecer a los hermanos, para prepararles para esos momentos difíciles de persecución, porque va a ser necesario. Ellos van a tener muchas adversidades y ellos necesitaban ser edificados en la palabra. Entonces, una de las funciones apostólicas es no solo predicar el evangelio donde nunca ha sido predicado, sino que levantar una congregación, levantar una iglesia y a esa iglesia dejarle un líder
¿Para qué? Para que se haga cargo de esa iglesia y ellos pudieran seguir con el viaje misionero. Entonces, esa era la función apostólica. Ahora, en estos días también existe función apostólica. Más allá de la discusión teológica, si existen los apóstoles o no existen los apóstoles, la función apostólica sigue. ¿Por qué? Porque hay muchos varones y mujeres también, hay que decirlo, que en estos días se llaman misioneros y van y tienen la responsabilidad de predicar en los lugares donde el evangelio no ha sido predicado y pudieran levantar una congregación donde no existe iglesia y luego velar por su salud espiritual. Recordemos que eso es lo que hacía Pablo. En cada ciudad fue dejando líderes. Dejó por allí a Timoteo, dejó por ahí a Tito y luego desde la cárcel le escribe a ellos cómo conducirse. Que ninguno tenga en poco tu juventud, le dice a Timoteo, por ejemplo, ¿ya? Y le instruye a Tito cómo tienen que ser los obispos. Entonces hay una preocupación por los discípulos que quedan en camino, porque ellos conocieron a Jesucristo, pero ahora tenemos que velar por ellos. Esa es la función apostólica. ¿Ya? No es el apóstol no es un título que nos da un grado superior, no. Jesús dejó establecido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Cada uno de ellos, de estos 5 ministerios, cumplen una función diferente, pero no es que uno sea superior a otro, no. Recordemos que los mismos apóstoles, Pablo y Bernabé, fueron enviados desde la iglesia de Antioquía y cuando tuvieron que volver a la iglesia de Antioquía rindieron cuenta de su trabajo. ¿A quién? Al pastor. Porque el pastor es quien preside la congregación local, es el encargado de la iglesia, ¿ya? Pero la función apostólica es salvar a la gente y establecer iglesia. Son funciones diferentes, pero no son grados de autoridad superior, no, en absoluto. Somos todos parte del mismo cuerpo, tenemos funciones diferentes y a una sola persona le debemos rendir cuenta, o a una sola persona nos sujetamos, a Jesucristo el Señor, que es la cabeza de la iglesia. Entonces, en forma visible, obviamente, el cargo de pastor es el encargado de la congregación, el que preside, el que determina, ¿ya? Los maestros, obviamente, tienen la responsabilidad de explicar, de escudriñar la palabra, de explicársela para que los hermanos sean edificados, ¿ya? Los profetas son aquellos que le dan una dirección al avance de la obra. Los evangelistas tienen la responsabilidad primordial o principal de llevar el mensaje de Jesucristo, especialmente a los incrédulos, ¿ya? Y los apóstoles tienen esta función, que es la obra misionera. Así que perfectamente, yo no tendría ningún problema a un misionero llamarle apóstol. Ningún problema, porque es un ministerio de parte del Señor y ellos lo están cumpliendo. Pero sí difiero con aquellos que se dicen ser apóstoles y quieren ponerse sobre los pastores en un cargo de autoridad, y eso no es así bíblicamente. La autoridad en la iglesia es Jesucristo y nosotros somos consiervos, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, somos consiervos. Cada uno cumple una función diferente, pero hay uno solo que gobierna la iglesia en Cristo, que es el Señor. Amén. Voy a seguir con la lectura. Dice así: mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por esa razón, dice, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo. Fíjese acá, hablaron con denuedo. El denuedo es la convicción, es la pasión que las personas ponen en el mensaje. Por eso en otra parte habla de Apolo, que hablaba que predicaba con denuedo. El denuedo entonces es la fuerza, es la pasión que viene desde adentro. No es levantar la voz, no es darle más volumen a la voz, sino es ponerle autoridad al mensaje. Ellos hablaban con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia. El cual daba testimonio a la palabra de su gracia. ¿Por qué le llama palabra de su gracia? A diferencia de todas las religiones, incluyendo los judíos, todas las religiones quieren hacer algo por agradar a Dios, porque eso es religión. La palabra religión viene de su raíz etimológica de ligar. Entonces todos los hombres quieren ligarse, unirse a Dios de alguna manera y hacen obras.
todos, incluso nosotros. Por ejemplo, el ofrendar, el orar, el alabar, el leer la Biblia, el predicar, eso forma parte de nuestra religión. Pero acá le llama palabra de su gracia. ¿Por qué? Porque hace la notoria diferencia entre la religión y la gracia, porque la religión es lo que el hombre, es el esfuerzo que el hombre hace por agradar a Dios, pero la gracia es el regalo que Dios le dio al hombre. Por lo tanto, no es el esfuerzo del hombre el que le salva, sino el amor de Dios el que le salva. Eso es gracia, un don inmerecido, es una dádiva, es un regalo. A Dios le agradó salvar al mundo por medio de la locura de la predicación. Y si a Dios le agradó, entonces nosotros somos los portadores de este mensaje de gracia. Decirle a la gente que por amor Dios quiere salvarle, solamente tiene que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo venció la muerte con poder, que Él derramó su sangre en la cruz por nosotros. Entonces, cuando la gente cree en Jesucristo, alcanza por gracia, en forma inmerecida, la salvación, porque la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Llegado el momento, nosotros vamos a llegar a la presencia de Dios, y si un ángel nos preguntara, ¿por qué tú estás aquí? No le vamos a poder decir, es que yo pagaba el diezmo sagradamente, es que yo jamás falté a la iglesia, es que yo era un muy buen predicador. No, todo eso no nos salva. Vamos a tener que decir, yo soy salvo porque Jesucristo murió por mí, porque Él me amó, porque Él me restauró. Entonces ahora, todo lo que hacemos es una consecuencia de lo que Cristo hizo por nosotros. Como Él nos amó y nos salvó, entonces ahora nosotros retribuimos en gratitud lo que estamos haciendo, predicar, ofrendar, diezmar. Todo lo que nosotros hacemos es una consecuencia de lo que Cristo hizo por nosotros. Por lo tanto, cuando habla acá de palabra de su gracia, está haciendo la notoria separación. Los gentiles tenían sus ídolos. Los judíos creían en Dios por la ley, pero la palabra de su gracia es diferente. Es solamente por amor, porque Jesús dijo, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, por amor de Dios, Jesucristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esa es la palabra de su gracia. Ese es el mensaje que nosotros tenemos. Primero, debemos entenderlo y segundo, debemos compartirlo. Me llama mucho la atención, y esto lo he estado estudiando los últimos días, el tema de la parábola del hijo pródigo. Bueno, hay unas parábolas anteriores, está la parábola de la moneda perdida, luego la parábola de la oveja perdida, y concluye Jesucristo en la narración completa que hace en la parábola del hijo pródigo. Y justamente todas estas parábolas o estas narraciones que Jesús hace era para que los judíos que estaban frente a él entendieran cuál era el propósito de Dios. Y él había dicho y declarado que él había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero los judíos se consideraban no perdidos, se consideraban como que estaban en la buena con Dios, como que ellos se iban a salvar. Y tuvo que llegar a esta parábola del hijo pródigo, haciéndole ver que el verdaderamente pródigo no era el hijo, el verdaderamente pródigo es el padre, porque pródigo, la palabra pródigo significa dar en forma dadivosa. Entonces le llaman el hijo pródigo porque él se farrió la plata en forma dadivosa. Pero la verdad es que el pródigo fue el padre el que se la dio. Y luego, cuando el hijo pródigo vuelve, el hijo perdido, vamos a decir, cuando vuelve, el padre en forma pródiga hace fiesta, lo viste de nuevo, le pone anillo en sus manos, restaura su vida. Y luego se encuentra con el hermano mayor. Cuando están en la fiesta, el hermano mayor de esta parábola no está en la fiesta. Y el padre, en forma amorosa, va y le ruega al hijo mayor, por favor, ven a la fiesta, que acá está tu hermano que estaba perdido y ahora ha sido restaurado. Y el hermano mayor enojado no quiere participar en la fiesta. Entonces, Jesús a través de esta parábola les hizo entender a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas que estaban con él y a los ancianos del pueblo, les hizo notar que ellos estaban como el hermano mayor, que cuando el padre restaura al hijo perdido, ellos no quieren venir a la fiesta. Y las tres parábolas terminan diciendo que hubo una gran fiesta, hubo una gran alegría y hubo un gran gozo. Y cuando Cristo restaura a las prostitutas y a los pecadores, hay gozo en los cielos. Pero los fariseos no participan de este gozo porque tenían envidia, tenían molestia, se enojaron con Jesús hasta al punto que lo crucificaron, porque no entendían que la salvación es por gracia, por amor,
ellos no entendían el amor de Dios, sino que seguían insistiendo en cumplir las leyes para salvarse. Y el que cumpliera las leyes no estaba malo. Lo malo estaba en que ellos creían que con eso se iban a salvar. Pero la verdad es que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe, no por la ley, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces es por la fe la justificación. ¿Qué significa justificación? Que Dios declara justo a una persona pecadora. Fíjense, no lo está indultando. No lo está indultando, lo está justificando. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, acá en Chile habrán escuchado que se indultaron a algunos delincuentes. Lo que le hizo fue salvarle de la condena, pero siguen siendo delincuentes. Siguen siendo delincuentes. En cambio a nosotros, Jesucristo no solo nos libra de la condena, sino que nos declara justos. Es decir, como si nunca hubiéramos pecado. Así nos ve Dios. Segunda de Corintios 5:21 dice por ahí, al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. O sea, esta figura es la siguiente. Aquí estamos nosotros totalmente pecadores y aquí está Jesucristo totalmente justo, santo. Dios tomó nuestro pecado y lo cargó en Jesucristo y él murió en la cruz como un pecador. Pero Dios tomó la justicia de Cristo y la imputó a nosotros. Por lo tanto, ahora Dios nos ve justos, santos, como si nunca hubiésemos pecado. Esa es la gracia, esa es la justificación que viene de parte de Dios en Jesucristo el Señor. Es necesario, dije al principio, que nosotros comprendamos este mensaje, el amor de Dios, porque de esa forma vamos a llevar entonces nosotros el mensaje a los demás y no vamos a llevar un mensaje acusatorio, un mensaje condenador que te va a hacer ir al infierno. No, no. Vamos a decirle, ¿quieres pasar de muerte a vida? ¿Quieres pasar de maldición a bendición? Porque ellos ya están condenados, ya están condenados. Si no creen en el Hijo de Dios, ya están condenados. Lo que nosotros vamos a ofrecerle en el Evangelio, la palabra Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Les vamos a decir, hay una buena nueva para ti. Estás en maldición, pero Dios quiere tenerte en bendición. Estás viviendo en la oscuridad, Dios quiere traerte a la luz. Es una invitación. No vamos a llevar un mensaje condenatorio que no produce ningún resultado positivo, sino que vamos a llevar un mensaje de esperanza, que en Cristo hay vida. ¿Ya? Porque yo vivo, dijo Jesús, vosotros también viviréis. Amén. Hermano Jorge, falta su participación hoy. Volviendo a lo de la justificación y la ley, o sea, siempre, aunque usted lo nombró, pero comprender que la justificación viene de parte de Dios hacia el hombre. No es que como yo acepté a Jesús, por ese hecho soy salvo, sino que es porque Él me ofreció esa justificación. Él se sacrificó por mí, o sea, Él hizo la pega. Soy justificado por voluntad de Dios. ¿Ya? Y la ley que hace me da una vida sana, o sea, me lleva a vivir una vida, como dice Jesús, de amor al prójimo. Si lleváramos todo a idealizarlo y todos los políticos tuvieran amor al prójimo, no habría corrupción alguna ni robo, porque habría amor al prójimo, la gente trabajaría por amor a su prójimo, no por amor al dinero. ¿Ya? Y ahí está la justificación y la ley, como dice Jesús, la ley no te salva, pero te da la vida sana, la vida de un matrimonio sin contaminar, por ejemplo, la vida de un hijo con sus padres sin que ellos se divorcien, cosas así. Eso va con cumplir la ley, siempre a favor de uno, pero la justificación en sí misma es entera y llena solo de Dios hacia los hombres, no por algo que hubiéramos hecho o que vamos a hacer, sino por lo que Él hizo. Amén. Gracias a mi hermano Jorge. Gloria a Dios, gloria a Dios. Algo interesante que destacar, como bien menciona nuestro hermano Jorge, nosotros debemos entender que la ley que Dios le dio al pueblo de Israel, la ley es buena, sin lugar a duda, porque Dios la dio. Pero cuando nosotros entendemos el propósito de ella, tiene validez.
Lamentablemente los judíos no entendían cuál era el propósito de la ley y ellos la cumplían como una regla, como una norma, como una ley, como algo que estaban obligados a cumplir, que estaban obligados a hacerlo. Pero Jesucristo vino y nos explicó la ley y se las explicó a ellos. Oíste que fue dicho, no matarás. Pero yo les digo que el que se enoja contra su hermano ya es culpable de juicio. Porque ellos decían, yo no he matado a nadie, pero odiaban. Yo no he matado a nadie, pero se conjuraban para matar a Jesucristo. Y decían, yo no he matado a nadie, así que estoy bien con Dios. Pero en su corazón estaban ofendiendo a Dios. En otra oportunidad le dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo les digo, dijo Jesús, el que deseare en su corazón a la mujer de su prójimo, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley en base a esta revisión? Dios dio la ley al hombre para que aprendieran los hombres a convivir entre ellos y a no dañarse. Porque Dios está preparando un pueblo para que viva eternamente con Él en el cielo, eternamente. Entonces, si no somos capaces de convivir entre nosotros, no estamos preparados para entrar al cielo en forma eterna. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos preparando nuestras vidas. Y ahora Dios lo hace a través de su Espíritu Santo. Saca el rencor, saca el odio, saca la amargura, pero pone en su reemplazo el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice la Biblia. De tal manera que cuando el corazón del hombre es transformado, nosotros cumplimos la ley. ¿Por qué? Porque el que ama a su prójimo no roba. El que ama a su prójimo no le codicia a la mujer. El que ama a su prójimo no mata. Entonces, en esto se resume la ley. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, y el escriba dijo, ¿y quién es mi prójimo? Para justificarse, siendo escriba, siendo estudioso de la ley. ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús le tuvo que enseñar a través de una parábola, que había un hombre que fue asaltado, que fue dejado malherido junto al camino, y pasaron por delante de él o por el lado de él, un escriba, un sacerdote, ¿verdad? Y lo miraron y no hicieron nada. Pero pasó un samaritano, que era una persona despreciable por el pueblo judío, pasó un samaritano y él atendió a ese herido, le curó sus heridas, lo dejó en un hostal y pagó su estadía. Y le dijo al escriba, ¿quién es el prójimo? Ah, el samaritano. Bueno, haz tú lo mismo. Le está enseñando a amar al otro. Tengo que amar a mi prójimo. Y luego Jesús, después de la última cena, le dice a los discípulos, un nuevo mandamiento les doy. Amaos los unos a los otros. Y ahí está la respuesta. ¿Quién es mi prójimo? El otro. No yo, el otro. Y el propósito de ellos es que cumplían la ley, pero en forma egocéntrica, egoísta, para beneficiarse a sí mismos. Pero el amor es al otro, a los demás. E incluso, aunque yo pierda beneficio, tengo que amar al otro. En una forma práctica. Va allí en la micro totalmente llena y va un estudiante sentado ahí. Y se sube una anciana. Y el estudiante está sentado. ¿Qué hace el estudiante? Se hace dormido. Se hace como que está dormido o le vende el celular, evitando. Pero ¿qué hace una persona que ama? Por favor, tome asiento. La amabilidad, ¿ya? Es el fruto del Espíritu. Jesús se incomodó por nosotros, porque éramos nosotros los que teníamos que estar en la cruz. Y Jesús dijo, no se preocupen, vayan ustedes a ojos de agua y siéntense cómodamente, que yo me sacrifico por ustedes aquí en la cruz. Eso es lo que Cristo hizo por amor. Eso, en definitiva, lo que se debe manifestar en forma práctica con nosotros. Saber convivir entre nosotros. No nos estemos mordiendo entre nosotros, no nos estemos enojando. Ahora, si hubo un problema entre dos hermanos, lo natural, lo lógico, es que lo conversen el tema, ¿ya? Y se perdonen mutuamente. El perdonar es una decisión que uno toma. Te perdono, es como si usted me debiera un dinero. Me debe un dinero y yo le digo, ya, no te preocupes, te perdono la deuda. Nunca más te la voy a cobrar, nunca más, porque ya te la perdoné.
Eso es perdón, una decisión. Entonces, si alguien está ofendido, se enojaron por cualquier razón, nuestro deber es perdonarse. Por eso la palabra dice, perdonaos los unos a los otros, como Cristo nos perdonó a nosotros. Entonces, el tema de la ley tiene que ver con que Dios está preparando un pueblo para la eternidad. Y nosotros debemos entender el espíritu de la ley. Porque la ley es una letra. Y la Biblia dice la letra mata. O sea, cuando nos confrontamos a la ley, nos damos cuenta que somos incapaces de cumplirla, por lo tanto merecemos la muerte. Pero el espíritu vivifica. El espíritu, la intención que tiene esa letra es darnos vida. Por eso Jesús la resumió para nuestro entendimiento, que la ley se cumple así, amando a Dios y amando al prójimo como a ti mismo. Amén. Sigo leyendo. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina. Entonces, después del término la palabra de su gracia, dice que el Espíritu Santo les concedió hacer muchos milagros y señales por medio de las manos de los apóstoles. Esto es interesante que nosotros también lo analicemos. Cuando una persona lleva el mensaje de Dios, está revestida de la autoridad de Cristo, por cuanto la palabra que va a entregar no es propia, sino de Jesucristo. Entonces, lo que nosotros tenemos es autoridad, y lo que el diablo procura es desautorizarnos, pero el poder es de Dios. Por lo tanto, a Dios, cuando le agrada, nos va a respaldar con su poder y se van a manifestar señales, prodigios y milagros. No siempre, pero cuando Dios decide hacerlo, lo hace. Porque el poder no reside permanentemente en nosotros, no, el poder es de Dios. Lo que debe permanecer en forma permanente en nosotros es la autoridad. No podemos ni debemos perder la autoridad. La autoridad se pierde solamente a través del pecado. Entonces, si nosotros nos evitamos pecar, la autoridad de Cristo está en nosotros. Recordemos que cuando Él resucitó, dijo, toda autoridad me ha sido entregada en el cielo y en la tierra. Así que tomen ustedes, vayan y hagan discípulos. Y estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hay una serie de señales que nos van a respaldar cuando la autoridad esté en nosotros. Pero el poder es de Dios. Por lo tanto, a Dios le agradó hacer estas señales a través de la mano de los apóstoles. Pero no siempre fue así. Porque en oportunidades nosotros estaremos predicando y la gente va a seguir enferma. ¿Por qué? Porque Dios va a tener un propósito específico con esa persona. Hay cosas que a veces nosotros no comprendemos, y esto lo cantamos, ¿eh? Hay cosas que yo no comprendo. Pero es la realidad. Muchas veces, voy a hablar en forma personal, el Señor a través de mi ministerio muchas veces ha hecho sanidades y milagros evidentes y notorios. Lo ha hecho. Yo sé que el Señor lo ha hecho. Sin embargo, yo tengo a mi esposa que está enferma. Entonces, esa es la parte que humanamente no comprendo. Pero más allá de lo que yo comprenda, lo que yo sí entiendo es que la autoridad está sobre nosotros y el poder es de Dios. Cuando a Dios le agrade, lo va a hacer. Y si Dios no lo hace, no lo hace. Yo no puedo disputar con Dios. Él es soberano, Él es perfecto, su voluntad es perfecta. Por lo tanto, algún propósito tiene en cada situación y en cada persona, ¿ya? Pero no siempre ocurren las sanidades, así que usted no anda ofreciendo sanidad a diestra y siniestra. Más bien, cuando predique y alguien esté enfermo, digámosle, oremos al Señor para que Dios tenga misericordia de ti. Y le aseguro que si Dios tiene misericordia, le va a obrar un milagro. Eso lo he visto yo a través de mi ministerio en los distintos lugares donde he predicado. Dios siempre me ha respaldado en este sentido, como veo que también en esta oportunidad
respaldó a los apóstoles. Recordemos que dice, y la gente de la ciudad estaba dividida. No, anteriormente dice, estoy en el versículo 14, 2, 3 por ahí, el cual daba testimonio a la gracia, a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. O sea, Dios es el que concede, Dios hace esa concesión, está en la voluntad de Dios aquello, ¿ya? Claro, yo digo, cuando Dios quiera hacerlo, lo va a hacer. Y eso es interesante que nosotros lo asumamos, porque en oportunidades vi a evangelistas que tenían delante gente con muleta o silla de ruedas y le decía, deje la muleta, camine, que el Señor le ha sanado. Claro, dejaban la muleta y tenían que llevarlo a la arrastra. La verdad es que no hubo sanidad, no podemos mentir. No hubo sanidad, no mintamos a la gente, no fue sana. Porque a Dios no le agradó sanar en esa oportunidad. Pero no podemos recurrir a ese tipo de resquicio y de palabras que en el fondo vamos a estar engañándonos nosotros mismos. Lo que sí tenemos que tener claro es que la autoridad está en nosotros y la perdemos solamente por el pecado. Pero el poder reside en Dios. Y por cuanto a Dios le agradó respaldar el mensaje de los apóstoles, hubo señales y prodigios. Jorge. Bueno, refiriéndonos a eso, esta semana que pasó, nosotros con mi hermana y mi familia perdimos a mi abuelita, según nuestra forma de definirlo. Mi abuelita tenía 101 años y murió esta semana. Estaba inconsciente ya, toda la vida fue cristiana. Y entonces cuando yo fui para allá y dije, orar, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo orar? ¿Qué pedirle más años para la abuela? Entonces lo que hicimos fue agradecer los 100 años, acá en la tierra 101 años, de la abuelita aquí, recordar lo que ella oraba por nosotros, por todo, y que el Señor estuvo con ella. Pero ¿a qué voy yo? Nosotros podemos orar y rogar por nuestros enfermos y el Señor decide si los sana o no. Pero ¿qué es lo que Él nos ofrece 100% siempre? Es salvación, ¿ya? Y lo otro es secundario. Jesús sanó a mucha gente, sí, mostrando la autoridad que tenía. Y los apóstoles también mostraron la autoridad de Cristo en ellos. Y el Espíritu Santo a veces se mueve por nosotros, mostrándonos que está aquí. Por ende, que es real, que está y que todavía actúa. Pero nosotros, ¿qué debemos hacer? Rogar, porque esa es nuestra labor. No decretar, no ordenar, no. Nosotros rogamos al Señor que Él obre. Y Él, cuando escucha nuestro ruego, decide lo que es mejor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hay una palabra que dijo Jorge y la usó y quiero tomarla para explicarla, porque seguramente usted se habrá encontrado con esta palabra muchas veces en internet, en las redes, se usa mucho. La palabra decretar. En las redes sociales generalmente le dicen a usted le va a ir bien, decrételo, confiéselo, dígalo. Entonces esto, si no tenemos un conocimiento claro, lo vamos a asociar con la fe. Pero ojo, el único que tiene autoridad, derecho, potestad para decretar algo es Dios. Porque el decreto lo hacen los presidentes, los reyes en un sentido humano. Y en el universo lo hace Dios. Lo que nosotros hacemos es declarar lo que Dios dijo. Si Dios me dice, hoy día le sano, yo le digo, el Señor te ha sanado. ¿Por qué le digo? Porque Él lo dijo. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Por lo tanto, antes de que usted declare sano a alguien, es el error de los evangelistas, que llegan y declaran sano a toda la gente. Si usted va a declarar sano a alguien, primero oiga la palabra de Dios. Y cuando Dios le habla, Dios le dice, de hecho, en la forma como el Señor ha usado en mi ministerio. Repentinamente quiero concluir la predicación y me dice, no, yo voy a sanar esta noche. Entonces, los que están enfermos pasen, que el Señor va a sanar esta noche. Y la gente pasa. Y en la medida que Dios me va diciendo, yo voy declarando sanidad. Declarando, no decretando. Porque el que decreta es Dios. Hermana. Está en Isaías 3:10, dice, dígale al justo que le irá bien, pues gozará del fruto de sus acciones. Amén. Entonces el texto dice, hablando Dios, dígale al justo que le irá bien.
pero si Dios lo dice, yo se lo digo. Le irá bien porque Dios lo dice. Al justo, a los que han sido justificados. ¿Ya? Pero yo no decreto que le va a ir bien. El único en el universo que tiene derecho para decretar es Dios, tal como lo dijo mi hermana. Así que por eso tomé la palabra de Jorge y eso se menciona muchas veces en las redes sociales. No confíe en lo que dicen las redes sociales. No, confíe en la palabra de Dios. Ahí está. Luego de este pasaje que hemos leído, allí en Hechos 14, del 11 al 13, vemos que la emocionada multitud de Listra declara que Pablo y Bernabé son dioses griegos visitando la tierra. ¿Qué pasa? Que anteriormente donde estaban, tuvieron que salir porque se conjuraron entre ellos y le hicieron persecución, entonces ellos partieron a Listra y hay otra ciudad aquí que mencionamos. Cuando Pablo sale de la persecución, recordemos que la última parte dice que a ellos le iban a apedrear, entonces huyeron a Listra y Derbe, ¿ya? Y en esta otra parte del capítulo 14, del 7 al 10, dice, y allí predicaban el evangelio. Estoy en capítulo 14, versículo 7. Y allí predicaban el evangelio y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos, viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y saltó. Entonces, acá Pablo hace un milagro que obviamente Lucas, que es el narrador del libro de los Hechos, no pone la experiencia espiritual que Pablo tuvo con Dios, pero sin lugar a duda allí hay una palabra de fe. ¿Qué es una palabra de fe? Una palabra que produce un milagro. Fíjense que dentro de los dones espirituales existe el don de palabra de fe y el don de milagros. ¿Cuál es la diferencia? El milagro se hace. La palabra de fe se declara. Esa es la diferencia. Por ejemplo, Jesús para sanar al ciego hizo barro. Le puso en sus ojos. Jesús hizo un milagro. Sin embargo, a la higuera Jesús le dijo. Entonces, cuando le dijo es palabra de fe. Cuando lo hace es un milagro. Por ejemplo, Eliseo hizo flotar el hacha. Hizo un milagro. Pero en otras palabras, en otra parte Elías dijo, durante 3 años no va a llover y no llovió. Eso es una palabra de fe. Entonces ahí tenemos la diferencia. Lo interesante es notar que el poder de Dios siempre respaldó el ministerio de los apóstoles porque ellos siempre estuvieron en autoridad. Hasta aquí vamos a dejar, luego nuestro hermano Enrique nos va la próxima clase a explicar acerca de la persecución de estos apóstoles. Por ahora estamos concluyendo, pero sí vamos a recoger la ofrenda. ¿Les parece? Amén. A ustedes dos, hermanitas, les puedo pedir que me ayuden, hermana Lili, hermanita, ¿me ayudan con la ofrenda? No, hoy no vamos a leer el texto porque hay una actividad especial. Vamos sí a prepararnos para la ofrenda. Hermana Lili, no. Amén, hermanos. Hermanos, vamos a orar para recibir esta ofrenda. Padre, le damos gracias en esta mañana, Señor amado, por su amor, su bondad y su misericordia, y agradecer, Señor amado, esta clase, Señor bendito, que ha sido bien explicada, Señor, y lo más importante es poder atesorarla y poner por obra. Gracias, Señor, y bendiga al dador. Vamos a pasar con nuestra hermana para recibir esta ofrenda, y yo le pido que usted bendiga a cada hermano, y el que no lo puede hacer, bendígalo de la misma manera, Señor amado. Le damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, gracias mis hermanos. Hoy no vamos a tener un texto bíblico porque hay una actividad especial. Pero si hubiese un texto bíblico yo habría elegido Hechos 1:8 cuando habla me seréis testigos. El ser testigo del Señor Jesús es estar dispuesto incluso
a dar testimonio hasta la muerte. Como lo hizo Pablo, en persecución seguía testificando. Yo habría elegido ese texto. Sin embargo, hoy no va a haber texto bíblico. Que Dios les bendiga.